Bueno, buenas tardes para todos los que me están viendo desde el otro lado. Vamos a iniciar a esta quinta clase ya de Historia del Deporte. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en el deporte durante la Edad Media. Antes de comenzar ya con el desglose de la clase, me gustaría hacerles algunos anuncios importantes en el marco de la materia que estamos cursando. El primer anuncio importante es que no se olviden que tienen tiempo hasta el 7 de mayo para la presentación del primer trabajo práctico, ¿sí?, de la materia. En la fecha se está publicando el segundo trabajo práctico que va a estar sobre todo, yo diría, vinculado al tema del deporte en la Edad Media, ¿sí?, que ese trabajo va a tener una presentación para el 15 de mayo. Para aquellas personas que han entrado tarde por ahí a la plataforma y que son a lo mejor las primeras clases, ¿sí?, que presencian, vale recordar que una de las condiciones para la aprobación de la materia es la asistencia a las clases teóricas. Las clases teóricas son los días miércoles a partir de las 19 horas. Aproximadamente estamos hasta las 20:20, 20:30 por alguna situación excepcional, ¿sí? Y luego tienen la posibilidad de llevar adelante consultas los días lunes. La consulta no es obligatoria, es optativa para aquel que necesite preguntar algo en función por ahí, de los foros de opinión, en función de algo que no haya entendido de los materiales de lectura o de los trabajos que tiene que presentar. Entonces, tienen esa posibilidad de poder consultar. Yo estoy mandando un link en noticias, ¿sí?, para que aquellos que necesiten hacer la consulta se puedan unir el día lunes. Aproximadamente, yo estoy abriendo la consulta entre las 19:15, 19:20. Vuelvo a repetir, es optativa para aquel que necesite realmente preguntar algo. Si alguno de ustedes me dice, ¿y por qué no la abre antes, profe? Porque estoy en otra materia, justamente en ese horario, ¿sí? Y no le quiero abrir más tarde porque sé que muchos de ustedes cursan el día lunes una materia a las 20 horas. No recuerdo en este momento cuál materia era, pero hubo muchos compañeros que me dijeron, mira, a las 20 empezamos con otra materia. Entonces, bueno, estoy haciendo así por la sencilla razón de que no estoy contando con la presencia de un jefe de trabajos prácticos. El profesor, que era el profesor Daniel Chirino, ha pedido una licencia por todo el cuatrimestre, así que me encuentro solo y lamentablemente no me van a nombrar a alguien que me acompañe. Entonces voy a tener que hacer los dos trabajos, ¿sí?, la cuestión teórica y la cuestión práctica, ¿sí?, mirar los foros, hacer las devoluciones. Por eso también les pido a todos, por favor, que me tengan un poquito de paciencia. He visto que me han mandado un montón de trabajos, los he recepcionado a todos, ¿sí? Hay algunos que los han enviado por correo, hay otros que me los han enviado por la plataforma. Tienen las dos opciones, no hay ningún problema. Solamente les pido, ténganme paciencia, porque a lo mejor me demore un poquito o me desfase un poquito en la devolución de los trabajos, ¿sí? Pero los van a tener sin lugar a dudas. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo antes de comenzar, si no ya empezamos con la clase del día de la fecha. No sé si alguien Los quiere... foros, hola, buenas tardes, Hola profe. Silvina, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, Eh, todo bien, todo bien. bien, le pregunté, no, le quería preguntar si los foros, el foro que no sé si vencía ayer o anteayer, va a tener calificación, que era un trabajo que Eh, lo tenemos que presentar, o sea, era, sí, presentarlo en el foro en realidad. los foros son más que todo foros de opinión, en donde a mí me sirve como para ir llevando, yo diría, un análisis en función de los materiales que voy proponiendo para la lectura y la discusión de los mismos. ¿Sí? El foro, yo lo que voy a evaluar es la participación. A lo largo de toda la cursada, por lo menos, no digo que ustedes participen del 100% de los foros, pero por lo menos si son 5 foros, por lo menos que hayas participado en 3 foros de esos 5, ¿sí? Ah, Eh, bien, bien, entonces no va a tener una clasificación, sino que va a no, no, no. sumar para, bien, bien, Exactamente, bien, suma la para nota, la regularidad de la la nota final, materia. digamos. Bien, Claro, bien, gracias. recuerdo a todos, gracias Silvina por mencionar esto, porque por ahí a mí se me puede pasar.
El tema de la materia no es promocional, ¿sí? No es una materia que se promocione, es una materia en donde ustedes van a lograr la regularidad. Luego nosotros vamos a coordinar el tema de la defensa, cómo va a ser el final y todo lo demás. Vamos a tener seguramente un parcial. Yo había pensado dos, pero visto y considerando las condiciones por las cuales estamos atravesando, seguramente va a ser un solo parcial con su recuperatoria. Entonces, por eso les digo, es muy importante, primero, la asistencia a las clases, en segunda instancia, la participación en los foros. Yo no les pido que participen en los 5 foros que vamos a tener, pero por lo menos de los 5, que en 3 estén presentes. La cuestión de los trabajos prácticos, sí, ahí yo necesito que tengan el 100%, ¿sí? de entrega de los mismos y que, bueno, que los mismos hayan sido aprobados. Yo en el trabajo práctico no les voy a colocar una nota, ¿sí? Directamente les voy a colocar aprobado o si veo que está mal o que hay cosas para cambiar, les voy a colocar rehacer y les voy a dar el tiempo para que lo puedan volver a enviar. ¿Se entiende? La única instancia de calificación que va a tener nota va a ser el parcial. ¿Sí? En el parcial ustedes tienen que lograr una nota mínima de 7 para poder aprobarla. ¿Está? Esa va a ser la única nota puntual que ustedes van a tener. Después los otros trabajos sí van a ser trabajos como de seguimiento en los foros y de los trabajos prácticos donde yo voy a ver la presentación de los mismos y la aprobación de los mismos. ¿Se entiende? Esa es la lógica que vamos a seguir en esta instancia. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar alguna otra cosa. ¿Cómo van con los materiales? ¿Han podido revisarlos? ¿Han podido ir haciendo la lectura de los mismos? Hoy yo publiqué materiales referidos al tema que vamos a trabajar, que es la historia del deporte en la Edad Media. La idea es que vayan analizando, vayan trabajando esos materiales, porque de ahí va a surgir mucha de la información que seguramente va a ser evaluada en el parcial y que a ustedes también les va a ir allanando el camino en el momento que tengan que presentar un trabajo práctico o ya directamente cuando tengan que rendir el final. Así que por eso siempre recomiendo ir llevando adelante un proceso de lectura porque es como que les va a facilitar, yo diría, una mayor comprensión por ahí de los temas que vamos abordando. Bueno, Profe, le hago una sí, preguntita con respecto a eso, disculpe. sí, sí. Hay en la primera parte que usted subió un material que es algo de ranquelinos, era, lo tengo acá impreso. ¿Eso lo dio? No, 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 yo Eh, lo coloco como un material, ¿cómo te puedo decir? Un material secundario, un material complementario, sobre ah, todo para que también vean que los nativos que habitaban la región también tenían en cierta manera ciertos juegos que desarrollaban o ciertas prácticas deportivas, ¿sí? Más que todo lo coloqué como un material interesante para aquel que se pregunte, y bueno, ya acá los antiguos habitantes del territorio tuvieron algún tipo de actividad o práctica deportiva, entonces como lo había encontrado en las vacaciones a ese material que me resultó interesante, digo, si bien no está en el programa, lo voy a colocar como un material extra de lectura, no es obligatorio, es un aporte que yo les hago que les puede llegar a servir el día de mañana por si alguna persona les dice, bueno, ya acá en la provincia los grupos nativos practicaron algo, bueno, ahí tienen un material como para poder tener por lo menos alguna idea mínima de algunas de las prácticas que no sé si llamar los deportes, prácticas que realizaban los nativos y que tienen alguna vinculación con juegos o con deportes actuales, ¿sí? Pero es simplemente sí, un gracias, material gracias, de profe. soporte. Por otro lado, había alguien que me había preguntado por el programa. El programa, estoy haciéndole algunas pequeñas modificaciones, estoy incorporando otros materiales que he encontrado, estoy estructurando mejor las unidades. Así que en el lapso de esta semana y la otra yo voy a colgar el nuevo programa. ¿Sí? La idea es ir mejorando, ir anexándole a algunos otros autores, ¿sí? Porque bueno, recuerdo que esta es una materia en donde hay muy poco contenido y obviamente uno va buscando y incorporando cosas a medida que por ahí se entera de alguna publicación o que un compañero me puede pasar algún artículo interesante y que, bueno, al leerlo digo, qué bueno,
me vendría bien incorporarlo, colocarlo como material complementario de lectura. Así que bueno, por eso me he demorado un poquito en colocar el programa, pero bueno, creo que ya para la semana que viene directamente lo voy a definir. Y aparte, otra cuestión, no lo he colocado porque estaba esperando qué iba a pasar con mi jefe de trabajos prácticos, porque se supone que él tenía que hacer esta cuestión de la corrección, la devolución, la consulta del lunes, y lamentablemente no lo tengo. Entonces también eso me obliga a pensar y reestructurar esa parte, ¿sí? En función de la situación que tengo hoy con todos ustedes. Bueno, dicho esto, no los demoro más y vamos a comenzar ya con la clase del día de hoy. Voy a hacer una presentación, ¿sí? Esto que voy a presentar yo lo he subido a la plataforma, ustedes van a encontrar con la presentación, tiene que ver con la cuestión del deporte en la Edad Media. Por favor, necesito que del otro lado me digan si lo están viendo, ¿se está viendo Sí, sí, bien? sí, profe. Sí, perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Sí, Bueno, profe. este es un Prezi, no me pertenece el Prezi es de un señor llamado Mario Muñoz, Rivas Muñoz, ¿sí? Lo tomo prestado porque me resultó muy interesante, está muy bien pensado en función de lo que yo quiero explicarles, así que creo que nos va a servir bastante como para poder situarnos en este tiempo histórico. Bueno, seguramente muchos de ustedes a lo largo de su vida como estudiantes han llevado la materia historia. Muchos de los que me están escuchando en el secundario seguramente han transitado por esas diferentes etapas que tiene la historia. ¿Sí? Hablamos de la edad antigua, hablamos de la edad media, hablamos de la edad moderna, ¿sí? De la edad contemporánea que venimos transitando hasta el momento. Y bueno, hoy nos estamos situando en esta parte, yo diría, crucial de la historia de la humanidad, que es la Edad Media. Solamente a fin de poderlos ubicar. Eh, Nosotros en la clase anterior habíamos visto la vastedad que tuvo el gran imperio romano. Yo les decía, fue uno de los imperios más expansionistas que tuvo el mundo antiguo, a tal punto que abarcó prácticamente buena parte, yo diría toda Europa, buena parte de Asia, buena parte de África, un imperio inmenso. Ahora, ese imperio va a terminar como dividiéndose, eh, y ya para el año 1400, o sea, dividiéndose en dos grandes bloques, por llamarlo así, el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental. Yo acá voy a mostrar un mapa, ¿sí? A ver si me deja. El Imperio Romano, imagínense una línea, ¿sí? Una línea más o menos a esta altura. Bueno, todo lo que yo estoy marcando de este lado sería, todo esto sería el Imperio Romano Occidental y todo esto el Imperio Romano Oriental. ¿Sí? Si bien el mapa toma otra cuestión, pero es simplemente a fin de poder organizarnos. Entonces, ya para el año 476 después de Cristo, hay una invasión de pueblos bárbaros, ¿sí? Hacia lo que era el Imperio Romano Occidental. Esos pueblos bárbaros producen que el Imperio Romano Occidental colapse, se caiga. Creo que alguien me está pidiendo entrar. A ver, salgo un segundito, así lo dejo entrar y ahí continuamos. Sí. Como les decía, el imperio romano occidental termina colapsando en el año 476 por la invasión de los llamados pueblos bárbaros. Entonces, a partir de allí comienza lo que nosotros denominamos Edad Media. A ver, la Edad Media está ubicada aproximadamente en lo que acá se marca, siglo V al siglo XV. ¿Sí? Tiene 1000 años de duración. Es una etapa muy grande de la historia de la humanidad. Una etapa que en algunos aspectos todavía los investigadores, los historiadores siguen tratando de analizar y de entender.
Hay muchos investigadores a nivel mundial que todavía intentan develar algunos puntos oscuros de este tiempo. Son 1000 años. Hay también dentro de la historia, para poder comprender mejor lo que pasó dentro de esos 1000 años de historia, los historiadores han decidido particionarla, ¿sí? Ustedes se van a encontrar que en muchos libros hablan de la alta edad media, de la baja edad media, hay otros que hablan de la temprana, la alta y la baja edad media. Son formas de alguna manera que ayudan como a dividir este tiempo para poder entenderlo mejor. Bueno, no me quiero ir tanto a una cuestión histórica, sino más bien trabajar esta idea del deporte. Entonces yo les decía, se toma como parámetro el año 476 porque es la caída del Imperio Romano Occidental después de la invasión de los pueblos bárbaros. Los pueblos bárbaros eran todos aquellos pueblos que vivían alrededor del imperio, ¿sí? Y que viendo un momento de debilidad del Imperio Romano Occidental, aprovechan para invadirlo y finalmente se quedan con ese territorio. El Imperio Romano no es que allí en el año 476 desaparezca, sino que el Imperio Romano continúa otra parte del imperio que se llamaba el Imperio Romano Oriental. Por muchos también es conocido con el nombre de Imperio Bizantino. Ese imperio va a permanecer hasta el año 1453. En el año 1453, ese imperio es invadido por los denominados turcos, ¿sí? El pueblo turco, para ser más preciso, los turcos selyúcidas, como se llamaban. Y bueno, ya ahí ese imperio colapsa, termina colapsando y marca el final de esta edad que nosotros conocemos con el nombre de la Edad Media. Hay muchos autores que toman como parámetro ese año que yo les marqué, 1453, que es la caída del Imperio Romano Oriental. Hay otros que toman como fin de este periodo de la historia el año 1492, que marca obviamente, y esto estoy seguro que todos lo conocen, el descubrimiento de América. ¿Sí? Son como los límites. Obviamente, esta cuestión de los límites espaciotemporales que los historiadores utilizamos para poder trabajar este tiempo histórico son límites flexibles, para que ustedes me entiendan. Si alguien dice, bueno, la Edad Media comenzó acá y finalizó acá, está bien, a los fines prácticos sí, al fin que tiene a lo mejor un profesor de historia para explicarlo en el secundario, es válido. Pero ustedes ya que están en un nivel universitario, esta cuestión es flexible, porque a ver si me entienden del otro lado, no quiere decir que en todos los lugares del mundo estuvieran viviendo, ¿sí? Al mismo tiempo todas las regiones en la Edad Media. A lo mejor yo puedo marcar como inicio el año 476 y decir, bueno, esta zona ya empezó a vivir en la Edad Media y a lo mejor había otros pueblos que ingresaron mucho más tarde, 50 o 100 años después. Por eso, la cuestión del tiempo es relativa dependiendo del lugar en donde yo me encuentre. A ver, por ejemplo, mientras los europeos ya estaban en la Edad Media, acá en América había pueblos que seguían viviendo en la Edad de Piedra, ¿sí? O en la mal llamada prehistoria, ¿sí? Pero es una cuestión para debatir. Bueno, lo que les quiero decir, que en ese marco de los 1000 años, ¿sí? Europa se va a convertir como en un gran mosaico podemos decir, de reinos, ¿sí? Acá van a surgir, por ejemplo, el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? O sea, lo que hoy es Alemania, el Reino de Francia, de España cristiana, de España musulmana, el Reino de Inglaterra. Van a surgir a lo largo y ancho de Europa y parte de Asia algunos reinos. Por eso va a ser un periodo de la historia complejo, un periodo de la historia que va a estar de alguna manera atravesado por conflictos permanentes, conflictos que van a derivar en que ciertos lugares sean anexados por llamémosle, gobernantes más poderosos, que se vayan conformando otros espacios territoriales. O sea, un tiempo que va a estar dominado por la guerra, por el conflicto, por la confrontación. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo?
Por eso en esta foto que yo acá les estoy colocando, ¿sí?, se muestra el combate en lo que podría ser un reino feudal, ¿sí? Un feudo, está obviamente la imagen de un castillo que está siendo defendido de un ataque que posiblemente podría ser de un pueblo invasor. Bueno, no me quiero detener tanto en una cuestión histórica y sí ir al tema del deporte. Durante el Imperio Bizantino, antes de que comenzara la Edad Moderna, antes de que cayera esta otra parte del Imperio Romano, podemos decir que los reyes del Imperio Bizantino, ¿sí?, de esa otra parte del Imperio Romano, estuvieron de alguna manera aconsejados generalmente por los clérigos, por los sacerdotes, ¿sí?, por una parte más que importante de la Iglesia Católica. O sea, los reyes tomaban decisiones, ¿sí?, a nivel de sus súbditos en función de la opinión de la Iglesia. En ese marco, la Iglesia consideraba, por ejemplo, que los juegos, ¿sí?, en la amplia amplitud de la palabra, tenían un origen pagano. Ustedes han visto que muchos de los juegos sobre los cuales nosotros hemos estado hablando se originaron en el Imperio Greco-Romano, ¿sí? Muchos de ellos nacieron en Grecia, otros se originaron en Roma, y decían, son de origen pagano, ¿sí? Y al ser de origen pagano, según la mirada de la Iglesia en ese momento, están alejados de los preceptos religiosos. Vale aclarar algo, en este tiempo de la Edad Media, la mirada filosófica o el posicionamiento, ¿sí?, que debía tener el hombre en relación a lo religioso era una mirada teocéntrica. ¿Qué quiere decir? Que el centro de todas las actividades que realizaba el hombre era Dios. Por eso la mirada teocéntrica. Todas las actividades que realizara el hombre estaban de alguna manera orientadas a agradar a los ojos de Dios. Esa mirada, obviamente, en la Edad Moderna, cuando lleguemos ya a ese tiempo, vamos a ver que se modifica y se reestructura. Pero en este momento, una mirada teocéntrica, una iglesia que dice que los juegos es algo que hay que tener cuidado porque muchos vienen de un origen pagano, están en contra de preceptos religiosos y sobre todo en ese momento la iglesia tiene un concepto muy negativo de lo que es el cuerpo humano. Vieron ustedes cuando nosotros estuvimos hablando de la Grecia antigua, la importancia de la gimnasia, la importancia de lo educativo, todo eso vinculado al cuidado del cuerpo, que tenía más bien una mirada relativa a la cuestión médica, de la medicina. Bueno, en este tiempo es como que todo eso que se había gestado en la etapa de Grecia y Roma desaparece. Es como que la iglesia coloca una barrera en eso que se había venido trabajando hasta ese momento. A ver, alguien del otro lado me podría decir, entonces, profe, quiere decir que hubo como un retroceso en muchos avances que se habían gestado en diferentes ámbitos intelectuales, en ámbitos del conocimiento, y podríamos decir que sí, podríamos decir que fue una etapa de retracción de la cultura en general. No lo digo en el ámbito de una retracción total, hablando de la Europa en general, pero sí hubo lugares en especial donde esta retracción se vivió de manera muy fuerte, ¿sí? Es como que todos los avances que el hombre había tenido en el ámbito de la cultura greco-romana, es como que acá, para que pudieran sobrevivir, fueron resguardados. Por eso fueron tan importantes en este tiempo los monasterios católicos, porque muchos de los grandes conocimientos que se habían logrado hasta ese momento, una forma de preservarlos de la destrucción fue resguardarlos en los monasterios. Los grandes libros, ¿sí?, donde estaba implícito el conocimiento, que no eran libros editados en una imprenta, sino que eran escritos a mano, se resguardaron ahí hasta que vinieran tiempos mejores. Y ustedes me dirán, ¿y por qué no se hacía, no se guardaban en las ciudades? Porque las ciudades eran focos de combates, eran focos de enfrentamientos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Sí, sí, profe. ¿Sí? Bueno,
Entonces, vamos a ver que se prohíben determinados juegos y deportes que ya venían de la antigüedad y que muchos de ellos pertenecían a esta mirada olimpista, ¿sí? Que obviamente tenían griegos y romanos, a partir de esta presión que ejerce la iglesia. Va a haber ciertas leyes y decretos que los reyes van a sacar y que van a prohibir estos juegos. Entonces, vamos a ver que en este tiempo histórico, en este contexto histórico, para irnos adelantando un poquito, van a crearse juegos que van a estar orientados hacia sectores sociales altos, como era el sector de la nobleza, ¿sí? Sobre todo con una mirada más de entretenimiento. Y también va a haber algunos juegos que se van a crear para los sectores bajos de la sociedad que estaban relacionados con los campesinos, por ejemplo, el juego de pelota. Dentro de las actividades vamos a ver que va a haber torneos, va a haber justas, y la idea acá que tiene que subyacer es la siguiente. Eh, Se pierde el objetivo primordial del juego, ¿sí? Que es el hecho de la, podemos decir, de la práctica atlética o de la gimnasia. Y acá van a estar las actividades más vinculadas a la preparación de los hombres para la guerra, y sobre todo en los campesinos y en aquellos nobles que van a formar parte, se puede decir, de la élite que conduce determinados reinos y que van a ser conocidos por nosotros con el nombre de caballeros. Acá quiero especificar esto. Va a haber una enorme diferenciación entre los sectores sociales. Va a haber sectores sociales acomodados, vinculados con la clase dirigente, vinculados con el rey, sectores más aristocráticos, si ustedes quieren, o una clase privilegiada, y después sectores vinculados al pueblo, ¿sí? Sectores vinculados al campesinado, a la gente que se dedicaba a actividades más de carácter artesanal. En un sector intermedio, por ahí encontrábamos a los comerciantes o a gente que se dedicaba a otro tipo de actividades, también en cierta vinculación con el comercio. Pero bueno, era una estructura social, podemos decir, muy restrictiva. O sea, no permitía que una persona que hubiera nacido en los sectores bajos pudiera ascender o pretender llegar hacia sectores altos de la sociedad. O sea, si yo había nacido campesino, me moría campesino. Y esto también se trasladaba al tema de los deportes. Las actividades estaban de alguna manera ordenadas de acuerdo al sector social en donde yo estaba situado. Entonces, por ejemplo, uno de los deportes que particularmente los sectores altos de la sociedad practicaban eran las justas y los torneos. ¿Sí? Y los nobles lo llevaban adelante más que todo por una práctica de competición. ¿Sí? Y la iglesia en estos torneos durante muchos tiempos de paz eh, los aceptó sobre todo porque eran muy populares entre los caballeros. Era una forma también de medir la fuerza, la intrepidez, el arrojo de muchos de ellos. Eso ha quedado reflejado también en el cine de Hollywood, en muchas películas que hacen mención al tema de los caballeros de la Edad Media. Vale aclarar, vale aclarar que a partir del siglo XI sucede un hecho clave, que son las llamadas cruzadas. Las cruzadas se van a extender por más de 200 años, en donde va a haber una participación activa de los caballeros nobles europeos de diferentes reinos que luchan por tratar de recuperar la Tierra Santa, ¿sí? Luchan por tratar de que esa tierra, que hoy es Israel, Palestina, toda esa zona que estaba en manos, podemos decir, de los moros, de los turcos, ¿sí? Pasar a manos cristianas. Y bueno, y se van a hacer un montón de cruzadas apoyadas por los papas, por los diferentes papas que van a estar en Roma, y dirigidas y conducidas por reyes católicos pertenecientes a diferentes reinos de ese gran mosaico que era Europa en ese momento. Obviamente, las cruzadas no van a dar el resultado esperado porque Tierra Santa no se va a recuperar para los occidentales, pero sí, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, se van a lograr muchos intercambios que
que a ustedes les parezca increíble, permanecen hasta el momento y que le han dado una fisonomía muy particular a muchos estados, sobre todo de Europa. Bueno, no quiero avanzar más en esto, pero es algo para que lo tengan en cuenta. Yo les decía que en Europa, en la Edad Media, la cuestión atlética, la cuestión gimnástica, de alguna manera se retrajo. Solamente, podemos decir, se practicaban tareas vinculadas al deporte, pero con un objetivo, preparar a los hombres para el conflicto, preparar a los hombres para la guerra. Esto, por ejemplo, no sucedía en la zona de lo que es hoy el territorio de Asia, que estaba ocupado en ese momento por los árabes. Los árabes, en este tiempo, podemos decir, de oscuridad, por llamarlo de alguna manera, que vive Europa, los árabes viven un tiempo de plenitud, de desarrollo científico, técnico, a tal punto que para ellos la educación física es clave pensándolos en ese modelo griego, ¿sí? De formación no solo intelectual, sino formación física, y que tan importante era y que se encontraba reflejado en los textos de medicina de ese momento, ¿sí? Ellos hablan de que la actividad física es clave, no solamente para la fortaleza del cuerpo, sino también trae muchos beneficios a nivel médico. Y bueno, no por nada, los médicos árabes de ese momento tenían una amplitud de conocimiento que superaba sustancialmente lo que podía llegar a conocer un médico occidental. ¿Sí? Ese es otro punto también para trabajar. Bueno, voy a avanzar. Dentro de los deportes que se realizaban, podemos decir que en líneas generales en Europa, las actividades vinculadas al trabajo con el cuerpo fueron cambiando a lo largo de esos 1000 años, ¿sí? Los juegos clásicos se mantenieron en línea general. Cuando yo hablo de los juegos clásicos, ¿a qué estoy haciendo mención? Estoy haciendo mención a la carrera, estoy haciendo mención al salto, estoy haciendo mención al lanzamiento, no sé, de una piedra, de una jabalina o lo que fuera. Y aparecieron otras formas nuevas de entender, no digo el deporte, pero entender el juego en general. Estas nuevas formas de entender el juego fueron las justas, los torneos fundamentalmente y lo que se llamó el juego de pelota. ¿Sí? Eh, por otro lado, también empezaron a surgir dentro del ámbito, sobre todo de los sectores nobles, de los sectores de caballeros, algunos deportes que cobraron cierta popularidad, como fue la cetrería. La cetrería era simplemente la caza de pequeños animales con halcones. Después la cacería menor, que eran de aves y pequeños pájaros, y la cacería mayor, que tenía que ver con la caza de ciervos, jabalíes, osos, que también se hizo de alguna manera muy popular en ese momento. La gran mayoría de los juegos que se van a llevar adelante tenían, yo diría, un carácter más bien lúdico, ¿sí? Intentaban entretener, aunque también, vale aclarar, se hacían apuestas, ¿sí? El tema de la apuesta estaba presente en muchos de estos juegos que yo les estoy mencionando. En las justas deportivas, que va a ser nuestro primer juego que vamos a trabajar, ¿sí? Acá hay una relación directa, como ustedes ven, con el caballo. Los caballeros versus, o sea, con lanzas de armadura, se enfrentan a otro caballero que se encuentra en la misma condición y en algunos casos, sí, estos enfrentamientos a caballo y con armadura podían llegar a causar heridas tan graves que llevaban generalmente a la muerte a algunos de los contendientes. La práctica de la caballería, como ustedes están viendo en esta imagen, tal vez la podemos tomar como el gran deporte medieval. Este deporte con el tiempo fue modificándose, ¿sí? Fue modificándose porque fue adquiriendo, yo diría, un carácter más de espectáculo. ¿Sí? Ya no era el enfrentamiento, la lucha entre dos caballeros que se disputaban la vida, sino que ahora tenía una función de entretener al público. Entonces vamos a ver que con el paso del tiempo se van a empezar a usar armas sin punta ni filo
y sobre todo se van a implementar ciertas normas, ciertas normativas en el enfrentamiento que van a ser mucho más llamativo al torneo. Ahora, este deporte era obviamente practicado por los sectores sociales altos, ¿sí? No era un deporte que lo pudieran practicar, se puede decir, cualquier persona del pueblo o de los sectores populares. Bueno, seguimos avanzando. Otro de los deportes, ¿sí?, tiene que ver con los torneos. Los torneos se van a popularizar mucho en la zona fundamentalmente de España, ¿sí? Acá está la famosa península ibérica. El torneo era, bueno, el enfrentamiento que se daba generalmente en, eh, con dos contendientes. Muchas veces también tenía que ver con el caballo, ¿sí? Otras veces eran a pie, se enfrentaban dos caballeros. Y bueno, la idea cuando era a pie era capturar al oponente. Esa era una de las formas. La otra forma era cuerpo a cuerpo, o sea, la lucha de cuerpo a cuerpo. En el caso, como yo les decía, de la eh, península española, ¿sí? En el caso de España, la península ibérica, perdón, no me salía recién, la península ibérica, vamos a ver que llega tal vez un poquito más tarde que en otros lugares de Europa, pero bueno, esta práctica de lucha entre los caballeros se popularizó rápidamente, ¿sí? Ahora, acá en España se van a colocar como ciertas leyes que los caballeros van a tener que respetar. Estas leyes eran no pelear fuera de las filas, no pelear varios caballeros contra uno solo, no herir al caballo del rival. Eran como ciertas normativas que hoy podríamos decir éticas, ¿sí? En donde si yo usaba alguna de estas cosas era como mal visto por el resto de los caballeros que participaban de esa justa. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Sí, Esto sí. ustedes lo pueden, Sí, profe. esto lo pueden Sí, encontrar profe. en un autor, bien, esto lo pueden encontrar en un autor que se llama Gonzalo Ramírez Macías, y él habla del deporte en la Edad Media, ya se menciona a estos juegos. Nosotros hacemos acá simplemente una mención rápida de los mismos, ¿sí? Después, yo los invito a que vayan leyendo el material, de ahí van a entender un poquito la lógica de lo que les estoy comentando. Bueno, después encontrábamos los juegos que en cierta manera también llevaban adelante los sectores nobles, ¿sí? Que tenían que ver sobre todo con la caza. Vuelvo para atrás para que no se me pierdan, la caza, ¿sí? Generalmente yo recién les decía que se cazaban ciervos u otro tipo de animales. Era un entretenimiento del cual participaban los sectores altos de la sociedad, con los nobles que montaban los caballos y perseguían a algún animal del bosque, ¿sí? La famosa caza del zorro, por ejemplo, en donde se utilizaban perros, o por ahí la caza de un venado o algún animal salvaje, ¿sí? Del bosque. Esas eran prácticas muy habituales, generalmente llevadas adelante por los nobles. Después ya entramos de lleno a los juegos que practicaban en general los sectores populares. Dentro de esos juegos que practicaban los sectores populares encontramos el juego de palma, la soulé, que se llamaba, la cetrería y la arquería. ¿Sí? También acá no está mencionado, pero yo se los voy a especificar, otro de los juegos que se practicaban y que tenían mucha aceptación a nivel popular era la lucha y el famoso juego de tablados. Esos eran algunos de los juegos que practicaba el pueblo en general. Con esto, ¿qué quiero decir? Que por más que la iglesia marcaba como ciertas restricciones a la posibilidad de que se pudieran practicar determinados juegos o actividades deportivas, es como que el pueblo no hacía caso a lo que la iglesia intentaba imponer y llevaba adelante este tipo de prácticas. Vamos al primero de todos, que es el juego de palma. No sé si alguien lo ha sentido por ahí. Bueno, a ver, ¿me lo deja abrir? Bueno, no me lo va a dejar abrir. Ahí está. El juego de palma. Dos personas pasan, ¿sí? Una pelota más una cuerda, ¿sí? Ahí está una imagen que ustedes están viendo, ¿sí?
pasan una pelota por una cuerda. ¿A qué deporte les representa o se les hace familiar? A ver, del otro lado. El tenis. Exactamente, al tenis. Es el antecesor de lo que hoy sería el frontón del tenis. Es una práctica que lleva adelante el pueblo llano y era una práctica que se hacía al aire libre, ¿sí? Por allí hay algunos que dicen que tenía como ciertas reglas que los jugadores iban de alguna manera respetando, pero bueno, todavía son juegos que se siguen estudiando y se siguen analizando. Acá la idea era llevar la pelota al campo contrario, ¿sí? Bueno, ese es un primer deporte aceptado, ¿sí? Aceptado por los sectores populares. Cobró tanta popularidad este deporte que en París, en la París del siglo XVI, cuentan los historiadores que se construyeron cerca de 250 pistas para practicar esta disciplina. La palma, como se llama el deporte La Palma, es el famoso deporte nacional de los franceses. Vieron ustedes que nosotros los argentinos tenemos un deporte nacional. ¿Cuál es el deporte nacional que tiene la Argentina? El pato, ¿no es? El pato, exactamente, ¿sí? Bueno, los franceses tienen un deporte nacional que es la palma, que es este juego que yo les estoy mencionando. Es un deporte que ha desaparecido, como se practicaba en los orígenes, pero que ha dado origen, volviendo a repetir el término, a lo que hoy nosotros tenemos como deporte moderno, que es el tenis y el frontón. Es un poco lo que ahí se especifica. Bueno, Profe, después con tenemos... respecto, Sí, perdón, una sí, te escucho. preguntita. Sí, ¿por qué se sigue dejando el pato como deporte nacional? Pregunto, si es bueno, forma parte de la cultura, pero en realidad ya no es el deporte nacional. Es buena pregunta lo que me decís. Hoy si vos a un chico le decís, bueno, ¿cuál es el deporte nacional que tienen los argentinos? La respuesta segura que te va a hacer, te va a decir es el fútbol. Pero a ver, el pato, porque es un deporte que tiene que ver más con nuestro sentir nacional, con nuestra cultura, con nuestro origen como sociedad, ¿sí? Es un deporte que ya se practicaba a mediados del siglo XIX, ¿sí? En sus comienzos se hacía con un animal vivo y lo practicaban nuestros gauchos. Es nuestro deporte, se puede decir, originario. Es el deporte que se llevaba adelante en el momento de formación de lo que fue nuestro Estado-Nación. Luego llegarían los Claro, otros deportes que son de origen europeo y que se instalaron en el Río de la Plata a fines del siglo XIX y que empezaron a cobrar notoriedad en el siglo XX. Pero por claro, o eso es sea, nuestro como deporte que nacional. es el deporte nacional porque es el nuestro, en realidad. O sea, el primer Claro, claro, deporte que, claro, sí, sí, entiendo, entiendo. ¿me entendés? Es un deporte Sí, que se originó a partir de lo que jugaban nuestros gauchos, ¿sí? Podríamos haber seleccionado, no sé, la taba, ¿sí? Como deporte, ¿sí? Pero dentro de la estructura, que para hablar del deporte en sí, ustedes saben que tiene que ser jugado en un campo, tiene que estar reglado, tiene que haber dos equipos, tiene que haber un número X de integrantes, y bueno, todos estos aspectos los cumplía el pato. Por eso el pato es considerado el deporte nacional, porque tiene que ver prácticamente con el origen de nuestra nación, ¿sí? Con el origen futuro perfecto, de nuestra perfecto, nación, profe. ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? ¿No los estoy aburriendo? ¿Vamos bien? Bueno, otro deporte es la soulé, que se llama. Por ahí si me escucha algún francés me va a retar porque creo que está mal pronunciado. Creo que soulé o soul, por ahí es el término que se utiliza. Sí, bueno, la soulé se jugaba con una pelota, ¿sí? El fin era llevar la pelota al campo contrario. Yo acá les estoy pasando una imagen, ¿sí? Era llevar la pelota al campo contrario. O sea, como ustedes ven, se podían utilizar las diferentes partes del cuerpo, las piernas, los brazos. Y bueno, y había que llevar la pelota al otro campo atravesado por un Profe, arco que estaba como dividido en dos partes. Sí. ¿la pelota de qué material era? Y la pelota, mira, era generalmente de tientos, Claro, ¿sí? sí, sí. De tientos, estaba
rellenada, era cuero, ¿sí? Cuero, tientos, que se rellenaban y que se utilizaban. Eran muy rústicas, eran pelotas muy rústicas, no Sí, sí, eran pelotas que picaran, para que me entiendas, sino claro, que sí. eran pelotas que se arrojaban y que prácticamente no rebotaban, ¿sí? Caían pesadas a la tierra, y bueno, y ahí se pateaban o se lanzaban. Acá la idea del soble era este, entrar al campo contrario, ¿sí? Y pasar por un arco la pelota, por un arco elevado, para que ustedes me entiendan. Los equipos estaban conformados generalmente por los habitantes de distintas poblaciones, ¿sí? Por eso hablamos de dos grupos. También era muy común que la soule, como hoy puede pasar en el fútbol, ¿sí? Que estoy seguro que alguno del otro lado que me esté escuchando lo ha hecho, eh, armar equipos en función del estado civil. Jugaban solteros contra casados, ¿sí? Y era generalmente la soule practicado en una fiesta patronal. Era como el juego del pueblo en ese momento. Se practica la soble desde el siglo XII, aproximadamente, para que ustedes me entiendan, el 1100, hasta el siglo XVIII. Estamos hablando, me atrevería a decir, de 1800 en adelante. Ambos deportes, ¿sí? Sobre todo el que yo les mencioné anteriormente, y las soble se van a practicar en dos naciones fundamentalmente. Esas dos naciones, ustedes ahí tienen sus banderas, Francia e Inglaterra, ¿sí? Y en ciertos autores dicen que perduró la soble hasta el siglo XIX, está bien entrado en 1800. Ahora, la soble es importante porque ustedes se me han seguido en mi narrativa, yo les decía, se juega con una pelota, puede utilizar diferentes partes del cuerpo para patear la pelota, para empujarla, la idea es atravesar el campo contrario, meter la pelota en un arco elevado, entonces estamos viendo de alguna manera que tiene mucha similitud con dos deportes actuales que se practican. Uno de esos deportes es el rugby y otro de esos deportes es el fútbol. Sí, por eso dicen muchos autores que se puede decir que este deporte, la soule, fue el deporte que terminó originando, algunos dicen el rugby, yo diría por las condiciones en las que se practicaba el fútbol. Creo que está más cerca del fútbol que del rugby. Bueno, pero es una cuestión para discutir. Bueno, otros deportes tienen que ver con la cetrería, que yo recién les mencionaba, y la cetrería es simplemente la captura de aves, ¿sí? Ya sea diferentes aves o animales en la tierra o en el aire. Generalmente se utilizaban para esto halcones. Era un deporte practicado por los nobles llevaban un guante, al guante iba un halcón atado con una cuerda, ¿sí? Una pequeña cuerda de cuero. Entonces, desde el momento en que se procedía a ver un animal, identificar un animal que puede ser la posible presa, se desataba la cuerda, se liberaba el halcón, entonces el halcón iba, cazaba el pequeño animal, el pequeño pájaro, lo traía y bueno, y en eso consistía el juego, ¿sí? La captura de diferentes animales utilizando un halcón. Era un juego muy practicado por los sectores sociales altos, de ahí su nombre, cetrería. Después tenemos la arquería. Bueno, este es un deporte, obviamente, eh, que fue utilizado mucho por el ejército en diferentes tiempos de la humanidad, ¿sí? Sobre todo en el ámbito de la Edad Media se va a democratizar porque el uso del arco y la flecha va a ser común a, yo diría, no solamente a los sectores nobles, sino también a los campesinos como un instrumento de defensa ante el ataque por ahí de invasores que querían usurpar diferentes territorios, ¿sí? Fue uno de los elementos que más se usó, el tema del arco, la flecha. También no quiero dejar de lado la cuestión de las lanzas, la espada, que se hizo muy común en este momento. Yo recién les hablaba de lo que fueron las cruzadas, ¿sí? Y el accionar que tuvieron diferentes tipos de caballeros.
tal vez los sectores caballerescos más recordados o que tuvieron una mayor importancia, sobre todo en las cruzadas, fueron los llamados caballeros templarios. Así que seguramente del otro lado muchos han escuchado. Ahí. A ver, voy a tratar de volver. Bien. Vamos a la conclusión. Bueno, si tuvimos que llevar adelante una conclusión de los juegos de la Edad Media, podríamos decir que la mayoría de ellos tiene no tanto un origen, pero sí una finalidad. Y la finalidad era el entrenamiento militar, ¿sí? Sobre todo fortalecer al ejército, sobre todo tener un ejército preparado para enfrentarse en cualquier momento contra un invasor, ¿sí? De ahí que surge esta idea no tanto del enfrentamiento, o sea, del enfrentamiento por un lado, pero también de la defensa. Como ustedes verán, los caballeros utilizan toda una armadura que los protege eh, de alguna otra arma que puede llegar a utilizar el oponente, como puede ser una flecha, una piedra, por eso sus cascos, su armadura que era articulada y que le permitía de alguna manera defenderse ante una posible agresión. También vale aclarar que estas armaduras pesaban muchísimo. Hay armaduras que pesaban entre 50 a 80 kilos, ¿sí? Entonces, estamos hablando que aquel caballero que la portaba tenía que tener obviamente una fortaleza física muy importante para poder llevar una armadura de estas características, ¿sí? Y enfrentarse en el campo de batalla. Por eso era tan importante, sobre todo en este tipo de enfrentamientos, el uso del caballo, porque el caballo le permitía al caballero estar erguido y tener otra posición en el momento del combate. O sea que hablamos de que sí o sí los caballeros tenían que tener una extrema fortaleza, ser muy fuertes, no solamente para poder enfrentarse a un oponente, sino también para llevar la armadura que empuñaban, ¿sí? Ni hablar de las espadas que también eran sumamente pesadas. El sentido competitivo en cierta manera se pierde, más allá de la cuestión de las justas y los torneos, que eran enfrentamientos entre caballeros, eran enfrentamientos sobre todo para probar el temple, el valor, podemos decir, la intrepidez de alguno de ellos. Pero eso no demostraba que un ejército era más poderoso y más eficaz que otro competidor. O sea, por eso les digo, el sentido competitivo a lo mejor estaba en la justa y los torneos, pero no más allá de eso, ¿sí? Ahora, dentro de los otros deportes que hemos estado mencionando, tal vez el espectáculo tiene en el ámbito popular una mayor raigambre, ¿sí? Sobre todo en estos deportes que yo les mencioné, la soulé, este deporte parecido al tenis actual, ¿sí? Que de alguna manera van marcando como, yo diría, el inicio de algunos deportes que en la actualidad nosotros tenemos. Eh, no quiero irme de esto que estoy comentándoles sin hacerles mención a otros deportes que también se practicaron en otros lugares de Europa. Por ejemplo, los irlandeses practicaban un deporte que se llamaba al-maló, con doble L, al-maló. La idea era correr una pelota de un punto a otro con el menor número de golpes con un mazo. O sea, iban corriendo de un lugar a otro en un campo pegándole con un mazo. ¿Sí? Ese deporte muchos historiadores dicen que es el origen histórico de un deporte muy practicado en Inglaterra, que también se va a trasladar al Río de la Plata a fines del siglo XIX, que es el cricket. Y también hay otros que dicen que es el deporte desde el cual se originó, un deporte que hoy es muy practicado por sectores sociales, aunque se ha masificado hoy, pero bueno, es un deporte que identifica más a los sectores sociales pudientes, que es el golf. ¿Sí? Después, otros deportes que no nombré, pero que pueden ustedes encontrar en la lectura, es el llamado juego de la tablada. El juego de la tablada eran carrillas, eh, eran hechos a partir de tablas, ¿sí? Que los caballeros debían llevar con lanzas desde los caballos, ¿sí? Se practicaba en el siglo XII, para que ustedes me entiendan.
El juego de la tabla era que un caballero debía, con su lanza, pegarle a la tabla desde su caballo y quebrarla, romperla. Ese era un juego practicado, pero un juego obviamente de los sectores altos, y que se vincula en cierta manera con la justa y los torneos, ¿sí? Antes de enfrentarse con otro caballero, por ahí se implementaban este tipo de juegos donde se colocaba una tabla, iba avanzando un caballero con una lanza, la idea era tocar la tabla, romperla, quebrarla, ese es el juego de la tabla. Otro juego muy popular, y este sí de los sectores sociales más bajos, en ese momento era la lucha. La lucha, como ustedes han visto, es una práctica que podemos encontrar su origen eh, rastreándolo, no sé, desde las primeras grandes civilizaciones que tuvo la humanidad hasta este momento, ¿sí? Es tal vez la práctica popular o el deporte popular más generalizado. En el caso de Europa, la lucha era más bien un deporte que se practicaba sobre todo en las fiestas populares. Las fiestas populares tenían que ver o tenían un trasfondo, si ustedes quieren, más religioso, ¿sí? Fiestas vinculadas a santos de diferentes lugares de Europa, ¿sí? En España hay muchísimas fiestas populares. Bueno, en la lucha no se podía golpear al contrincante, ¿sí? Por debajo de la cintura. Bueno, la lucha va a originar con el paso del tiempo un deporte reglado que hoy nosotros llamamos box. Eh, Después podemos hablar de algunos deportes vigentes en Oriente, ¿sí? Que tienen que ver con, bueno, la cuestión del boxeo, la cuestión del esgrima actual, que el tiro con el arco. Eh, los torneos siempre fueron importantes porque era un evento, sobre todo, que iba movilizando a diferentes sectores sociales dominantes en la época. Bueno, hasta acá entonces hemos visto en líneas generales algunos de los deportes, yo diría, practicados durante la Edad Media. ¿Sí? La idea un poco es que ahora podamos ir debatiendo acerca de lo que les he estado comentando, ¿sí? Qué cosas les han resultado interesantes. Vuelvo a repetir, sobre todo en los deportes de la Edad Media todavía se sigue investigando, se sigue estudiando, se tratan de establecer como lazos en común de algunos deportes practicados por los sectores sociales, llamémosle pertenecientes al pueblo llano, ¿sí? Que se han perdido en la historia. Pero la mayoría de los investigadores coinciden que estos juegos que yo les mencioné son los que en general se practicaban a lo largo de toda Europa. Hubo juegos que se desarrollaron o tuvieron más importancia en determinadas regiones, ¿sí? Otros juegos también tuvieron una mayor fuerza y una mayor práctica en, no sé, en regiones como Alemania, Francia o España. Pero bueno, en líneas generales, si tuviéramos que nombrar de los deportes europeos practicados por los sectores populares, son estos, no hay otros. Yo acá no he querido avanzar sobre prácticas deportivas de Medio Oriente, ¿sí? O sobre todo vinculadas a China, India, porque ya se haría muy extenso, pero a ver, muchos autores coinciden que las prácticas deportivas fueron similares, juegos similares, aunque no se evidencia en estos lugares del mundo el juego con la pelota, que sí es propia de los europeos y que si lo trasladamos al ámbito de América también podemos ver que el juego de pelota era algo común que practicaban las grandes civilizaciones americanas, ¿sí? Sobre todo en lugares que hoy son patrimonios de la humanidad como Chichen Itza, Tikal, ¿sí? Donde uno se investiga va a ver, por ejemplo, canchas de juego de pelota esparcidas por toda esa zona mesoamericana, porque era un deporte muy popular que enfrentaba dos grupos, estaba arreglado, se practicaba en una cancha. Ahora, obviamente que en el momento en que se practicaba, aquel equipo que perdía no solamente perdía la disputa, sino que perdía la vida. O sea, eran deportes en donde aquel que triunfaba seguía viviendo y el que perdía, hasta ahí llegaba, se puede decir, su existencia. Y eran deportes que podemos decir que si bien tenían reglas, hoy podrían ser considerados deportes muy sangrientos, ¿sí? Porque en realidad no
se hacía más con un sentido de orientar una disputa de estas características en donde se jugaba la vida a un dios en especial, la ofrenda a los dioses. Por eso también los enormes sacrificios que llevaban adelante estas culturas y que hoy, bueno, son tomados como cuestiones así para observar de estos grupos humanos y que nosotros desde nuestra mirada occidental no alcanzamos a entender, ¿sí? ¿Por qué la necesidad de matar a un ser humano para ofrendárselo a un dios? ¿Sí? Que pasa también por una perspectiva muy particular de estos grupos humanos de la antigüedad. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer en función de lo que hemos estado trabajando? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que no haya quedado claro? Habiliten el micrófono y pregunten. Hoy tenemos la suerte de que son muchos en la clase, ¿sí? Sí, Lautaro, te escucho. No, le quería hacer una pregunta, pero específicamente a otro deporte, digamos, que no lo nombró, o por lo menos no escuché, que fue el básquet, digamos. Decime. Lo que pasa es que el básquet, Lautaro, es un deporte que vos lo vas a ver, su origen se remonta a los colegios norteamericanos, Claro, pero sí. ya los colegios norteamericanos, podemos decir, de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Es un deporte moderno el básquet, Claro, sí, ¿sí? sí. Creado en los colegios de Estados Unidos y que se fue popularizando con el paso del tiempo. Son deportes colegiados, como que se llamaron en su momento, y que bueno, y que tuvieron una gran aceptación y luego se fueron como popularizando, ¿sí? Al resto de la sociedad. Algo similar tenés con otros deportes que se practican en la actualidad. El cestobol, por ejemplo, es otro deporte. Son deportes más bien modernos, ¿sí? Que pertenecen a este siglo. Claro, ¿Sí? sí. No tenemos un origen tan atrás, ¿sí? En la Edad Claro, Media. eso quería saber. Yo les decía recién, claro, yo les decía recién que los deportes de la Edad Media eran estos, y tal vez si hoy los vinculamos con los deportes actuales, el que yo les mencione, la Soule, es uno de los más importantes, que ha originado, por ejemplo, o podríamos tomarlo como el origen del fútbol, ¿sí? Pero bueno, también vimos nosotros que hay otros deportes que hoy se podrían vincular con el tenis o con el frontón. A ver, es el origen histórico. Ahora, estos juegos fueron como evolucionando, fueron transformándose, fueron aplicándose determinadas reglas, se disputan en campos muy diferentes a cómo se disputaban en la antigüedad, ¿sí? Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Rodrigo, Silvina, Ángel, Melanie, No, Agustín, profe, yo no. ¿no? ¿Se ha entendido hasta acá? ¿Hay algo que haya quedado así como No, profe, para rever? todo claro. Bien. Se te corta, Ángel, se te corta la señal, no te alcanzo a escuchar. No te pude escuchar porque se te corta el audio. Se te corta el audio. Si me querés escribir la pregunta en el chat, yo te la respondo. No, se te sigue cortando el audio. No te puedo escuchar. Escribímela en el chat y te la respondo. Mientras Ángel va escribiendo, si alguien del otro lado quiere preguntar algo, Melanie, Agustín. No, No, profe, todo profe. bastante claro. Bueno, obviamente, como siempre, por favor les digo, no se queden simplemente con la exposición que yo hago, porque es una exposición muy general, Profe, es una exposición, si ustedes quieren, muy parcializada en algunos aspectos. La idea es que la vayan profundizando a partir de la lectura. José Luis, si no me equivoco, José Luis, ¿quiere preguntar algo? ¿Quiere preguntar algo de lo que hemos estado trabajando? ¿Se ha ido entendiendo? Por favor, la idea es que también podamos discutir acerca de los materiales, acerca de lo que yo les voy comentando. Eh,
la idea es que vayamos compartiendo esto y que vayamos opinando en función de la información que yo les voy trayendo, ¿sí? Recuerden que esta es una materia nueva, no hay mucho publicado, hay muchas cuestiones que todavía se encuentran en estudio. Es un ámbito, se puede decir, que tiene muy pocos trabajos vinculados al sector de los historiadores, ¿sí? Es como una línea de la historia que hasta el momento de hoy está carente en algunos puntos de información. ¿Sí? Es como yo diría, una parte de la historia que todavía sigue vacante y que tiene como muchas cuestiones muy interesantes para trabajar y para investigar. Que en algún momento también se planteó dentro de la materia, ¿sí? La posibilidad de generar algún trabajo de investigación que pueda servir a todos nosotros como para tener más información, no tanto del deporte visto Profe, en las diferentes edades, sino también del deporte que se practicaba en San Luis. Sí, sí, no sé quién me habló. ¿Paula? yo, Paula, estoy acá viendo la Sí. clase con Ángel, lo que pasa es que hay mala conexión, por eso Ah, no, bien, bien, no, bien. Sí, no, recién Ángel me se preguntaba, escucha. pero se le cortaba, entonces no podía entender lo que quería preguntar. Si quiere preguntar por tu micrófono, le puedo contestar. No, dice que está bien. ¿Está bien? Bueno, los demás, ¿nadie más quiere preguntar algo? Por favor, vuelvo a recordarle las Profe, sí, fechas. ¿no? Sí, Lautaro, decime. Todos estos deportes eran practicados por hombres, ¿no? Buena pregunta. Yo no lo mencioné, pero es cierto. La gran mayoría de los deportes que hemos trabajado eran deportes practicados por hombres. Claro, sí. A ver, la mujer prácticamente no practicaba ningún tipo de deportes en la Edad Media. Recuerden a ver, ciertos deportes que se habían practicado en la antigüedad, como podía ser el atletismo, que a lo mejor las mujeres practicaban en la Grecia clásica, acá es totalmente descartado. ¿Sí? Los deportes están muy vinculados a la guerra, al enfrentamiento, a la fortaleza del futuro guerrero que se va a enfrentar con, no sé, con algún pueblo invasor. Entonces la mujer es como que queda al margen de las prácticas deportivas. Es como que hay un retroceso, para que ustedes me entiendan. ¿Sí? Un retroceso muy grande, una etapa muy oscura en donde la cuestión del deporte pasó a un segundo plano y es un tiempo en donde la opinión, sobre todo de la iglesia, de los padres de la iglesia católica, prima para toda la sociedad. ¿Y qué fue lo que Recuerden que pasó a primer plano, digamos, en si el este, deporte pasó a segundo? y la cuestión religiosa, la mirada religiosa, la mirada teocéntrica, el centro de todas las actividades que realizaba el hombre era Dios. Claro, Y de acuerdo a los padres de la iglesia, los deportes habían tenido un origen pagano. Entonces no cumplían como ciertas normas que la iglesia católica quería imponer para los sectores de la sociedad. Eran mal vistos, ¿sí? Eran mal vistos, no cumplían con las normativas que debía tener o poseer un buen cristiano. Desde el solo hecho de, por ejemplo, practicar un deporte para tener un cuerpo un buen estado atlético, un cuerpo, podemos decir, bien formado, un cuerpo que llamara la atención por su complexión atlética. Bueno, esas cuestiones no estaban permitidas en ese momento. O sea, se intentaba evitar hacer un culto del cuerpo, ¿me entendés? Porque el cuerpo en sí claro, significaba sí, pecado, y todo lo pecaminoso había que destruirlo. claro. ¿Sí? Y ahí vos vas a ver que en este tiempo también surge la llamada Inquisición. Son los tiempos de la Inquisición, ¿sí? La persecución de la Iglesia Católica. O sea, son tiempos muy, muy complejos, muy, muy complejos, sobre todo finales de la Edad Media y los primeros tiempos de la Edad Moderna. Muy, muy, muy complejos, donde esa mirada no se modifica rápidamente. ¿Sí? Y bueno, y permanece en todos los ámbitos de la sociedad. José Luis, no sé si quiere preguntar algo, lo veo ahí conectado. No, no, todo bien, todo bien. ¿Se ha entendido hasta acá? Sí, sí. Bien, yo lo que les pido a todos, que hagan una revisión de los materiales de lectura, ¿sí? Que lean los materiales, que les
va a servir también para hacer la parte práctica. Recuerdo a todos que tenemos un primer trabajo práctico para presentar el día 7 de mayo y el otro trabajo para el 15. Van a ver que el segundo trabajo no es un trabajo largo, es un trabajo, creo que son 4 preguntas nada más, que he realizado sobre esto que hemos venido trabajando hoy. Aparte van a tener la apoyatura de los textos. He subido un texto que he encontrado que me pareció muy interesante, que se llama Arte y Deporte en la Edad Media. Léanlo, es muy interesante la mirada y la perspectiva que arroja, y que también habla en líneas generales de estos deportes que hemos estado mencionando acá en esta clase. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, cerramos por acá. Les recuerdo a todos que está abierta la posibilidad de consulta para el día lunes, para aquel que necesite preguntar algo. Toda información o toda cuestión que se pueda generar en la semana, yo la estoy informando en la plataforma, ¿sí? Chequen noticias de la plataforma, que ahí voy yo colocando los enlaces o cualquier otra novedad relativa a la materia. Bueno, chicos, que tengan Bueno, profe. una excelente semana, ¿sí? A cuidarse, que el tema de la pandemia viene bravo en todo el país, especialmente aquí en San Luis. Así que, bueno, les dejo un saludo inmenso y nos estaremos viendo la semana que viene. Chau, chau, nos vemos. Chao, profe. Chao. Chau, chau. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe.